Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas, sean guardadas, protegidas por la mano poderosa de nuestro Padre que está en los cielos. Nuestro anhelo, nuestro deseo es que diariamente usted pueda experimentar, usted pueda palpar, pueda mirar con claridad cómo las bondades, las misericordias de nuestro Dios se manifiestan constantemente en nuestro diario vivir. Esta preciosa mañana deseamos que la palabra que el Señor envía fortalezca, instruya y que reflexionemos cómo estamos desarrollando su obra, su trabajo, su servicio, y que podamos ser siervos atentos a su llamado. Tenemos clara convicción, clara seguridad, que cuando ponemos por obra su palabra, cuando su palabra se lleva a la práctica, esa palabra trae un resultado, trae un fruto, y ese fruto nos genera vida, nos genera fortaleza en nuestro ser. Usted sabe que estamos desarrollando esta serie de enseñanzas, las cuales tiene como título Las parábolas del reino. Y hoy miraremos esta parábola, el banquete de bodas, registrado en el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo 1. Recordemos que una parábola, el Señor emplea un ejemplo terrenal, pero dentro de ese ejemplo, dentro de ese relato, hay un mensaje espiritual, hay un mensaje divino, hay una instrucción para que como hijos de Dios, como siervos de Dios, podamos comprender, podamos corregir algunas áreas, algunos comportamientos que no son correctos. Siempre que la palabra del Señor es enviada, dice que ella nos instruye, nos capacita, nos amonesta, nos reprende también, para que podamos conducirnos en el camino de la integridad. Así como el Señor, nuestro Padre Dios, le dijo al patriarca Abraham: anda delante de mí y sé íntegro, sé completo, que no haya faltas, que no haya incongruencias, pero también ese camino de la integridad le dijo: esto se lo enseñarás a tus hijos, esto se lo debes de enseñar a tu descendencia. Y esa palabra la llevó a la práctica el patriarca Abraham, y vemos cómo fue considerado un amigo de Dios. Cuando nosotros llevamos a la práctica el consejo que se nos otorga, cuando nosotros escuchamos con atención la palabra que el Señor nos otorga, nos envía, y la llevamos a la práctica, eso genera una bendición en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros proyectos. Pues hoy miraremos esta parábola considerada o nombrada como el banquete de bodas. Está registrado este mensaje, esta parábola está registrada en Mateo, Evangelio de Mateo 22:1, del 1 en adelante. Vamos a ir viendo qué es lo que el Señor nos muestra, qué es lo que el Señor nos otorga como lección. Dice: tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas. Les habló. Ahí nos muestra que había una audiencia, había un grupo de personas que estaban atentos, que estaban escuchando, unos con un corazón entenebrecido, unos
con la visión con escamas, otros con un entendimiento velado de quién era nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, estaban los principales sacerdotes. Ellos estaban al cuidado del servicio y del templo del Señor. Pero como usted se dará cuenta, un capítulo anterior nos habla de que el Señor había dado una amonestación para ordenarles que la casa del Señor la habían convertido en cueva de ladrones. Entonces, estos sacerdotes no estaban muy contentos. Estaban ahí viendo de qué manera nuestro Señor cometía algún error o decía alguna frase que fuera incorrecta para acusarlo. También estaban los ancianos, y los ancianos eran los responsables de transmitir la enseñanza al pueblo, pero como se dará cuenta, estaban totalmente alejados de la verdad. Estaban los fariseos, que era un grupo religioso que se dedicaba a supervisar, se dedicaba a cuidar que se llevara a cabo los mandamientos, pero ellos no lo llevaban a cabo. Por eso el Señor dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces no había congruencia en sus vidas. Estaban los escribas, que eran expertos en la transcripción de la ley, en la transcripción de los mandamientos, pero la palabra no se les había hecho rema o vida en su persona. Estaban los herodianos, era un grupo político que estaba solamente como espías, viendo de qué manera llevar un informe a Herodes, viendo de qué manera alguien incurría en algún error para acusarlo y condenarlo. Estaban los saduceos. Estos hombres no creían en la resurrección de los muertos, ni mucho menos en milagros, ni tampoco creían que hubiese ángeles. Entonces, como usted se dará cuenta, la audiencia que escucha este mensaje, la audiencia que está al pendiente de esta parábola, el Señor nos deja ver cómo algunos las parábolas revelan, iluminan, muestran con claridad un mensaje para que se corrija, para que se modifique la conducta del ser humano. Pero para otros, como que el mensaje hace que se cierre el corazón, se cierre el oído, se cierre la visión y se endurezca la persona. Pero dentro de esta audiencia también estaban los discípulos del Señor Jesús. Y hoy el Señor nos envía esta parábola para que nosotros hagamos una reflexión de lo que el Señor revela en este mensaje. Versículo 2 dice: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Vemos aquí cómo el Señor está revelando que su Padre, nuestro Dios Padre, ha preparado un banquete para su Hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 19:7 dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Desde aquí nos damos cuenta que en ese banquete debe de haber una preparación para participar de esas bodas. Y utiliza el término bodas en plural porque lo que el Señor nos enseña es que esa boda es una boda extraordinariamente grande, extraordinariamente gloriosa, algo fuera de lo común, algo abundante. Por eso emplea el plural bodas, porque es algo extraordinario, nunca visto. Entonces, nos damos cuenta que estas bodas, por lo que dice Apocalipsis, en ello hay una gran cantidad de invitados
y también están los que pertenecen a ese grupo selecto que es la esposa del Cordero. En el versículo 9 del capítulo 19 dice: bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces note cómo el Señor está manifestando a esa audiencia y ahora a nosotros que hay una preparación, hay un banquete que el Señor ofrecerá a los que participan de esta fiesta, de este banquete. Versículo 3 dice: y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Aquí se está refiriendo al pueblo judío. Nos damos cuenta cómo el Señor, en su gran bondad, en su gran misericordia, les fue otorgado las instrucciones, los mandamientos, para que hubiese una armonía, hubiese un casamiento entre el pueblo de Israel y su Señor. Lamentablemente, usted se ha de acordar que cuando estaban en ese momento de las bodas, en ese momento de contraer matrimonio, contraer el pacto, vemos cómo comenzaron a levantar un becerro de oro. Imagínese esto: el Señor entregando los mandamientos, el Señor entregando ese pacto para casarse con su pueblo. El pueblo le es infiel y comienza a celebrar un culto al becerro de oro. Nos damos cuenta que desde ahí el pueblo estaba en una situación de entenebrecido su entendimiento, su corazón, porque el Señor los había sacado de una tierra de esclavitud. El Señor los había sacado de una dimensión de opresión. Y prontamente, muy pronto, dice, este pueblo se desvió. Muy pronto este pueblo se corrompió. Pero el Señor es un Dios de misericordia. Les dio los mandamientos, pero vuelve el pueblo de tiempo en tiempo a olvidarse de su Señor, a olvidarse de su amado Padre. Dice Isaías, fíjese, uno de los profetas, porque dice que envió a sus siervos, y uno de ellos fue Isaías, Elías, Jeremías, profetas que Dios envió para que el pueblo, el profeta Oseas, fueron hombres de Dios que llevaron un mensaje general al pueblo para que el pueblo se arrepintiera. Y el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 12, revela lo que el Señor ve en el pueblo que él había escogido. Dice: en sus banquetes hay lira y arpa, pandero, flauta y vino. Dice: y no contemplan la obra del Señor, ni ven la obra de sus manos. Dice: desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Ahora, este mensaje que el Señor le estaba dando a esa audiencia debe de traer a nuestra vida también una reflexión, una revisión personal. ¿Cuánto realmente amamos la instrucción de nuestro Padre Dios y cuánto realmente apreciamos la palabra de nuestro Señor? Cuando habla de aquí que desecharon la ley del Señor, está hablando de esas instrucciones dadas por nuestro Padre. Y dice: despreciaron la palabra del Santo de Israel. Eso nos habla del verbo, del escrito está, de esa palabra que se hizo carne, la palabra o el evangelio de Yeshua. ¿Cuánto se aprecia?
cuánto se valora, cuánto amamos las instrucciones. Este pueblo manifestó una indiferencia a la invitación a esas bodas. Nos vamos al versículo 4 y dice: de nuevo envió a otros siervos. Ahora ya es otro periodo de tiempo. Ahora vemos otra invitación. Dice: de nuevo envió a otros siervos diciendo: decid a los que han sido invitados: ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está aparejado, venid a las bodas. Dice: pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Este es otro periodo de tiempo. Este es el periodo cuando viene el profeta Juan el Bautista. Este es el periodo cuando viene el Evangelio a manifestarse. Nuestro Señor Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos una gran manifestación de dureza de corazón. El propio hombre de Dios llamado Esteban, el primer mártir, fue precisamente, entró en esa dimensión de dar la vida a causa del Evangelio, a causa del nombre del Señor. Y así sucesivamente vemos a muchos discípulos, a muchos apóstoles que pasaron por tribulación, que pasaron por persecución, dando la vida por la fe en Yeshua. Y vemos cómo el Señor revela en el versículo 7, dice: entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Aquí el Señor Jesús está hablando de manera profética, diciendo: el rey se ha enojado, el rey no está contento con el desprecio, con el menosprecio a su invitación, con el menosprecio a su hijo, con el menosprecio a sus siervos que de una manera disciplinada llevaban el mensaje de ese rey, sino que los mataron. Entonces está profetizando que iba a ser incendiada la ciudad. Y usted se ha de acordar que en el año 70 las legiones romanas, al mando de Tito, incendiaron el templo, destruyeron el templo, incendiaron la ciudad, a causa de ese menosprecio a la invitación. Pero sigue revelando que la invitación continúa. El versículo 8 dice: luego dijo a sus siervos: la boda está preparada para los que fueron invitados. Dice: pero los que fueron invitados no eran dignos. ¿Qué es lo que nos hace ser dignos? ¿Qué es lo que nos hace que se nos tome en cuenta? Cuando nosotros respondemos con diligencia al servicio en la obra de Dios. Cuando a ti se te invita, cuando a ti se te otorga un privilegio y respondes con diligencia, eso hace que se abra la puerta. Eso hace que se active un respaldo maravilloso en vuestra vida. Dice que los invitados anteriores no eran dignos porque no respondieron con diligencia al llamado al servicio de su obra. Y vea la instrucción que le da a estos siervos. Versículo 9. Id por tanto a las salidas de los caminos, e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Ese término, esa palabra, esa frase, id, la encontramos varias veces en la Escritura. Id y haced discípulos. Id y predicad el Evangelio. La encomienda que se nos ha dado ahora a nosotros, porque este grupo pertenece al tiempo que estamos nosotros viviendo, se nos ha dado la encomienda de ir y predicar el Evangelio.
id y llevad el mensaje de la salvación. Id y llevad el mensaje de la luz, el mensaje de la bendición, el mensaje de la libertad, el mensaje de la restauración, el mensaje de un Salvador que nos ha redimido. Este trabajo es el que ahora nosotros tenemos que estar desarrollando. Que nosotros como invitados a las bodas manifestemos diligencia, manifestemos atención al llamado que el amado Padre nos hace, al llamado que su Hijo Jesucristo nos ha hecho, a ese mensaje de ese reino tan maravilloso, a ese reino inconmovible, que podamos nosotros demostrar sensibilidad, atención, respeto y disciplina, diligencia para servirle. Al enviar a sus siervos, el mensaje es: la boda está preparada. Todo está preparado para entrar a ese banquete. Por eso la instrucción es: id, por tanto, a las salidas de los caminos e invitar a las bodas a cuanto encontréis. Y entonces vemos la respuesta de los siervos, y ruego a Dios que esto siempre se esté manifestando en vuestras vidas. Que podamos ser obedientes a ese envío. Dice: y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron. Y llama la atención porque dice: tanto malos como buenos. Y el salón de bodas se llenó de comensales. Note cómo la invitación, note cómo este servicio que el Señor nos ha otorgado nos enseña que la puerta está abierta tanto para gente buena, para gente mala. Las congregaciones, usted se dará cuenta que el Señor permite que entren ambas personas, gente buena, gente mala. En las congregaciones Dios permite que su palabra sea ministrada para que haya una rectificación del carácter, la rectificación del alma, la rectificación de los pensamientos, para que la persona entre en una etapa, entre en un estado de conversión. Arrepentíos y convertíos. Entre en un estado en donde la palabra, al entrar al corazón de la persona, tenga una transformación, se opere el nuevo nacimiento. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros, como siervos de Dios, proclamemos las virtudes del reino inconmovible. Proclamemos las virtudes que nuestro Señor Jesucristo ha trabajado, ha hecho a favor nuestro. Nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha colocado en su luz admirable. Ese trabajo tan maravilloso de redención, ese trabajo maravilloso de justificación, hace entonces que nosotros nos conduzcamos en una constante preparación para ese evento tan glorioso que es las bodas del Cordero. Nuestra estancia en esta tierra es una constante preparación, una constante limpieza, una constante atención, honra y respeto al llamado que el Señor nos ha hecho. Esta parábola termina diciendo: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Rogamos a nuestro Padre Dios que cada uno de nosotros que escuchamos el mensaje de la verdad, el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino, podamos valorar, agradecer y responder diligentemente a ese llamado, siendo obedientes a sus instrucciones, y que podamos estar en ese banquete, que podamos participar de esas bodas del Cordero. Mire lo que dice, lo que sigue diciendo aquí. Nos vamos al versículo
11. Cuando el rey entró a ver a los comensales, note lo que dice, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y llama la atención cuando él se queda sin habla, dice, y él enmudeció. Cuando uno revisa, cuando uno investiga y busca qué es lo que representa esto, entonces, en el Medio Oriente, en los tiempos antiguos, cuando una persona organizaba un banquete, unas bodas, el anfitrión, como regalo, como atención, preparaba también vestimentas y a los invitados los vestía, les colocaba su vestimenta, para que no hubiese esa marcada diferencia entre una persona y otra. Todos tenían una vestimenta para participar de ese banquete. Y tampoco alguien estuviese mejor vestido que el novio. Ese era el motivo. Y que cuando terminaba la boda, esa vestimenta se la llevaba como recuerdo. Se la llevaba a su casa. Pero note cómo aquí, cuando el rey entra en una revisión, porque iba a iniciar el banquete, iba a iniciar la fiesta, iba a iniciar la reunión. Entonces comienza la revisión y vemos ahí que está una persona que no quiso vestirse con la vestimenta que otorgó el rey. Está ahí una persona que no valoró, que no entendió, que no obedeció, que no puso en práctica el cambio de la vestimenta, el colocarse la vestimenta para ese banquete. Nos damos cuenta entonces que aquí hay una manifestación de rebelión, de insujeción. Vemos aquí a una manifestación de yo no voy a hacer lo que me ordenen. Yo lo quiero hacer a mi manera. Quiero disfrutar a mi manera. Quiero vivir a mi manera. Quiero buscar a Dios a mi manera. Quiero servir a Dios a mi manera. Y eso, por lo que nos muestra la Escritura, no es válido en el reino de Dios. El hombre que quiere entrar a la dimensión de ese banquete, el hombre que quiere participar de esa fiesta, debe ser una persona que se vista con las vestimentas de Yeshua, que se vista con las vestimentas que el rey otorga para que todos sean partícipes de ese banquete. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y miren lo que dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, amado pueblo de Dios, nos damos cuenta en Gálatas 3:27, dice que todos los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido.
¿Qué nos está diciendo el Señor? Hubieron invitados anteriores. Por su dureza de corazón, por esa falta de atención, dice que no fueron hallados dignos porque no respondieron diligentemente al llamado. Ahora a nosotros nos están dando esta oportunidad, amado pueblo de Dios. El Señor abrió la puerta. El Señor nos hizo un llamado a todos. Y Dios empleó a sus siervos, a sus siervas, para que te predicaran de la palabra. Nuestras acciones no eran buenas porque la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no éramos buenos. No teníamos acciones buenas. Y aunque hubiese acciones buenas, dice que nosotros hemos sido salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Pero la puerta se abrió, el llamado, la invitación se ha hecho para que entremos a esa dimensión. Pero aquí yo veo un gran peligro cuando la persona quiere hacer las cosas, quiere buscar a Dios a su manera, a su criterio, a su forma de pensar, olvidando que hay un libro sagrado que es el manual de funcionamiento, y en ello la palabra de Dios fluye para alimentarnos, para educarnos, para instruirnos, para corregirnos y para que nosotros obedezcamos esos mandamientos y que ello haga que nuestra vida alumbre, nuestra vida ilumine nuestro entorno, haga que nuestra vida sea diferente, haga que nuestra vida haya una transformación en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de accionar. Por eso dice, si ustedes han sido bautizados en Cristo, si ustedes han creído el mensaje de la salvación, revístete de Cristo. Revístete de esa unción. Revístete de esa gloria, porque cuando vemos las Sagradas Escrituras nos muestran que las vestiduras tienen un mensaje, las vestiduras emiten una voz, las vestiduras emiten una idea, emiten un mensaje a los que nos ven. Note como una ocasión, los hijos de un sacerdote llamado Esceva quisieron liberar a una persona que estaba poseída por un espíritu malo. Ellos pensaron que el solo hecho de decir en el nombre de Jesús que predica Pablo, quedas libre, sé libre. Dice la Escritura que en esa ocasión el demonio habló. El demonio emitió un mensaje y dice, bueno, a Jesús conocemos, sabemos quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y entonces les hace ver su estado espiritual. Dice que ese demonio los dejó desnudos. ¿Qué le estaba diciendo? Ustedes están en una desnudez espiritual. Y podemos encontrar en las Sagradas Escrituras diferentes tipos de ropajes que manifiestan un mensaje, porque la ropa habla. ¿Se acuerda usted una ocasión que el hombre de Dios llamado Moisés fue a Madián, ayudó a las hijas de Jetro a sacar agua? Estas muchachas van y le dicen a su papá, un egipcio nos ayudó. ¿Por qué dijeron que Moisés era un egipcio? Por la vestimenta, porque la vestimenta habla. Por eso el Señor a sus sacerdotes les dijo que tenían que hacer una vestimenta especial, porque la vestimenta manifestaba gloria y hermosura. Dice, estas vestimentas son para gloria y hermosura. Entonces, la vestimenta que el Señor le ha puesto
a su pueblo, a su iglesia, a su amada, es para gloria y hermosura. Se ha vestido de lino fino, acciones justas, acciones que manifiestan que pertenecemos al reino de Dios. Entonces, esto debemos de comprenderlo, debemos de pedirle al Señor que constantemente nuestras vestiduras espirituales estén siendo limpiadas y que no haya mancha o arruga en esa vestimenta, porque las bodas están cerca, el banquete está por llevarse a cabo. Y si el anfitrión nos ha dejado a nosotros esa vestimenta para que nos las coloquemos, si el anfitrión, el rey, nos ha dado esa vestimenta, entonces hay que someterse, hay que obedecer, hay que colocarse esa vestimenta en vuestras vidas. Hay vestimenta de prisionero, hay vestimenta de cilicio, hay vestimenta de oprobio, hay vestimenta de cautiverio, hay vestimenta de luto, hay vestimenta de venganza, hay vestimenta de muerte. Todo eso está en la Biblia. No podemos llegar nosotros a un banquete con una vestimenta de prisionero, de cilicio, de oprobio, de cautiverio. No podemos llegar a un banquete en donde el rey ha otorgado su vestimenta de hermosura y gloria y nosotros querer llegar con la vestimenta que querramos. No. El Señor nos enseña en esta preciosa mañana, nos enseña que debemos nosotros de colocarnos la vestimenta de Cristo. Entonces vamos a ver rápidamente lo que el Señor nos muestra en su palabra. Dice Colosenses 3:12, vestíos pues, que ese es el mensaje, la esencia del mensaje de esta parábola. Cuando vemos que el Señor le dice a ese hombre, ¿cómo entraste? ¿Por qué te atreves a sentarte aquí a la mesa si no traes vestimenta de boda? Si no te quieres vestir mi vestimenta, si no quieres portar la vestimenta que yo preparé para ustedes. Por eso él se quedó enmudecido, no supo qué responder, no supo qué hablar, porque el Señor ya había preparado, o ese rey ya había preparado las vestimentas. Ahora nos dice a nosotros, como su pueblo, nos dice a nosotros como su amada, nos dice, vestíos, dice Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Esa es una vestimenta de entrañable misericordia, porque eres un escogido de Dios, santo y amado. De benignidad, de humildad. Todas estas son vestimentas. Todas estas son características que mostrarán una distinción, mostrarán una gloria, una hermosura en vuestra persona, cuando en nosotros hay entrañable misericordia, benignidad, estoy leyendo Colosenses 3:12, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces note cómo a su amada se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente.
Y dice que ese lino fino, limpio y resplandeciente son las acciones justas. Y el apóstol Pablo nos dice, vístanse de estas vestimentas de hermosura y gloria. Cuando vemos entonces cómo el Señor revisa, cómo el Padre hace una revisión antes de que inicie el banquete, revisa que todos estén vestidos con la vestimenta de ese banquete. Esto es un llamado para nosotros. Este es un mensaje para nosotros, amado pueblo de Dios, para que cuidemos nuestras vestiduras, para que no vayamos a perder esa hermosura y esa gloria que el Señor ha puesto en cada uno de vosotros. A tus ojos literales no alcanzas a mirar toda la gloria, el resplandor, el poder, porque las vestimentas que el Señor le ha puesto a su pueblo son vestimentas gloriosas, como lo dice Efesios 6:11. El Señor te ha colocado una armadura especial, la armadura de Dios. Nos damos cuenta cómo el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, los redimidos, el Señor los ha vestido con vestiduras blancas, representando la santidad, representando la limpieza, la pureza y la santidad, que son tres cosas diferentes. Entonces, si el banquete está por iniciar, si el banquete está por llevarse a cabo, debemos nosotros de manifestar obediencia, atención, reverencia, respeto al llamado y valorarlo y agradecerle a nuestro Señor porque tuvo a bien invitarnos a las bodas del Cordero. Dice las Sagradas Escrituras, nos revelan en el versículo 13 cuál es el fin, cuál es el resultado de alguien que se rebela, de alguien que no atiende las instrucciones, de alguien que se aparta de las instrucciones del Rey, de alguien que quiere hacer y llevar su vida a su manera, de alguien que quiere llevar su espiritualidad a como él quiere. No es como uno quiere, no es como yo quiera, es como Él lo ha ordenado en su palabra, es como Él lo ha establecido. En el versículo 13 dice, entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies. Desde ahí vemos ya una inmovilización. Desde ahí vemos ya a una persona que no puede caminar y que no puede accionar. Cuando alguien se opone a los mandamientos, cuando alguien incurre en una rebelión espiritual, comienza a dañar su caminar, comienza a dañarse sus acciones, comienza a haber una terrible parálisis en su vida y después viene la siguiente instrucción y dice, y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Note entonces que este mensaje, esta parábola, es para nuestros tiempos, amado pueblo de Dios. Es tiempo de que abramos nuestro oído, nuestros ojos, nuestro entendimiento y que le pidamos al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que su Espíritu Santo no se aparte de nosotros para ser guiados a toda verdad y que nos libre de que un espíritu malo,
un espíritu de rebelión o un espíritu del anticristo, de la apostasía, nos haga mirar hacia otro lado, nos haga seguir otro sendero, nos haga vivir otras conductas, haga que la persona viva otro tipo de doctrina, porque el Señor es muy claro aquí. El destino de una persona que no es obediente a sus instrucciones, dice que son las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué representa esto? El apóstol Judas lo revela en Judas 1:6. Dice que los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, fíjese, desde ahí ya vemos un engaño, una seducción. Vemos ahí el apartarse de, el apostatar, el dejar de seguir al Señor. Entonces dice que los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Esto es muy delicado, porque una persona que no se somete a las instrucciones y mandamientos de nuestro Padre Dios, esa persona está manifestando rebelión. Lejos de ser vestido de gloria y hermosura, está vistiéndose de otro tipo de ropaje. Entonces, su lugar es el infierno, en primera instancia. Su lugar es ese lugar de tormento. Después, el juicio del gran trono blanco. Y después, el lago que arde con fuego y azufre. Dios nos libre. Dios guarde a su pueblo. Dios tenga misericordia de su pueblo. Y el mensaje que el Señor nos da es que Él quiere librarnos de esas dimensiones negativas para estar en ese banquete. Después estaremos en el reino milenial y después estaremos en el reino eterno. Entonces son dos distintos destinos, dos lugares diferentes. Repito esto, cuando una persona desatiende, menosprecia la invitación del rey a su reino, a su banquete, a sus bodas, será echado, dice ahí, a las tinieblas de afuera, el lugar donde están esos seres angelicales que no obedecieron y no guardaron su señorío, o sea, el infierno. Después del infierno, esas personas pasarán al juicio del gran trono blanco. Después de ese juicio, entrarán o serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Es tiempo de que acudamos, entremos por esa puerta estrecha, entremos y acudamos al llamado que el Señor nos hace en este hermoso día. Acudamos y seamos diligentes en nuestro servicio, seamos diligentes en nuestro trabajo, seamos diligentes en la obra que el Señor nos ha encomendado. En una congregación hay siervos malos, hay siervos buenos. Eso es una realidad. Pero aquí lo que debemos de prestar atención es que si hay algo malo en nuestra vida, Dios nos da la oportunidad de corregir, arrepentirnos, convertirnos y poder atender con diligencia el llamado que el Señor nos hace y poder ser partícipes de ese gran banquete que está por iniciar. Ruego a Dios que cada uno de nosotros participemos con gran amor, con gran alegría, con gran diligencia al servicio de su obra y que todos, con la ayuda de nuestro Padre Dios, podamos estar participando, degustando de ese banquete que ha preparado el Rey para las bodas con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dejo este mensaje en vuestros corazones. Si tú no has entregado tu vida al Señor, si no has nacido de nuevo, es tiempo, estás a tiempo.
acude con tu pastor y dile: yo quiero ser bautizado, quiero nacer de nuevo, quiero entregar mi vida a mi Señor Jesucristo y quiero nacer de nuevo, porque quiero ver, quiero entrar y quiero heredar el reino de Dios. Si tú no te has bautizado, no te has casado, arregla tu situación matrimonial, porque todo ello hace que estés siendo obediente a las instrucciones divinas. Si tú quieres vivir tu vida a tu manera, te vas a enfrentar a lo que dice Mateo 22:13, y líbrenos Dios. Por eso el Señor envía su palabra a tiempo. Hoy es el día de salvación. Oramos. Padre del cielo, muchas gracias te damos en esta preciosa mañana, porque nos das este privilegio, nos das esta distinción, Padre, de habernos invitado a tu reino, y queremos cuidar, queremos vigilar, queremos atender con diligencia ese llamado, ese servicio, esa tarea que tú nos has encomendado. Guarda a tu pueblo, guarda a tus hijos, que cada uno de ellos, Padre, pueda permanecer firme, que cada uno de ellos pueda valorar el llamado que tú has hecho, y que podamos ser partícipes de ese gran banquete que está por iniciar. Dios de la gloria, sea tu mano poderosa cubriendo a cada familia, a cada matrimonio, sea cada familia respaldada por la unción de tu Espíritu Santo. Pero también aprovechamos, mi Dios, en esta preciosa mañana para poner en tus manos las diferentes necesidades, problemas, diferentes circunstancias que acosan, preocupan a la vida de tus hijos. Si alguno está enfermo, enferma, o tus hijos que están en los hospitales, oh Señor, ten misericordia de ellos, y que ellos puedan ver un milagro, un respaldo, una respuesta de milagro para sus vidas. Interviene en la economía de tu pueblo, de tu iglesia, interviene en la economía de tus hijos, sus negocios, proyectos, trabajos sean respaldados por tu mano poderosa. La armonía en los hogares, la buena comunicación en los matrimonios se haga presente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, tengamos confianza, caminemos con firmeza, caminemos con esa determinación de estar atentos al llamado de nuestro Señor, y que podamos entregar buenas cuentas al Rey que nos ha invitado a su banquete. Dios me lo bendiga en gran manera, que la gracia de nuestro Señor sea sobre vuestras vidas, y que la luz de su rostro ilumine vuestros senderos. Dios esté con ustedes.